Hola chicos, vamos a empezar la clase de primero de bachillerato. El tema a tratar hoy es sobre el científico forense. ¿Sí? Vamos a hablar sobre esta profesión muy importante que es el científico forense. Seguramente pues han escuchado el término ya sea en series, en noticias o películas. Pero en realidad esto es una distinto a lo que sería la ciencia ficción. El científico forense es la persona que usa en sí la ciencia para ayudar a lo que es la justicia. No trabaja más en opciones ni suposiciones, sino en pruebas reales que se dan, pues, como ya sean sus sangres, huellas digitales, ADN u objetos que son encontrados en sí en lo que sería la escena. El objetivo en sí principal de descubrir lo que es la verdad de los hechos, que sea de una manera objetiva y en este caso científica. En sí, ¿qué es la ciencia forense? Cuando hablamos de la ciencia forense, hablamos de que es una aplicación de ciencias distintas en un ámbito ya sea legal o judicial. Cuando la palabra forense viene del latín for, que da el lugar a cómo se discuten en sí asuntos legales en lo que sería la antigua Roma. Esto utiliza conocimientos como lo que son la biología, la química, la física, la medicina, las matemáticas e incluso la tecnología. Todo esto en sí se combina para analizar evidencias y en sí ayudar y explicar lo ocurrido en sí de un delito. Cuando hablamos de qué o quién es el científico forense, decimos que este profesional está especializado en que analizar pruebas físicas, ¿verdad? Trabaja especialmente en lo que son laboratorios, elaborar informes ya sea técnicos de los sucesos y explicar las conclusiones antes los jueces. Es importante aclarar que no interroga a los sospechosos en sí el científico forense, no persigue criminales y no decide la culpabilidad del caso. En sí, su función es analizar evidencia científica y presentar resultados claros y verificables. Cuando hablamos de qué en sí es una evidencia forense, estamos hablando de que no es cualquier objeto o rastro que se pueda ayudar o así explicar este hecho. Seguramente con evidencia como lo sería la sangre, los fluidos corporales, los cabellos, las huellas dactilares, las armas, la ropa, incluso restos de pólvora, documentos, celulares o computadoras. Esta evidencia, pues no, debe cumplir en sí tres reglas en lo que sería un científico. Pues ser recogida correctamente, no ser contaminada y ser analizada científicamente. Si esta evidencia se maneja mal, este puede perder en sí todo su valor legal dentro de el caso. Cuando hablamos de un paso a paso dentro de lo que sería este trabajo, estamos hablando de que este científico forense sigue un proceso en sí ordenado. Cuando hablamos de que es una recolección, pues, de evidencias, en este caso, se hace con guantes, pinzas y herramientas especiales que tiene el científico forense. Todo se etiqueta y se registra cuidadosamente. En su conservación, la evidencia se guarda en bolsas o recipientes adecuados para evitar sus daños. Y cuando hablamos ya de su análisis en un laboratorio,
Aquí se ve lo que se realizan pruebas científicas, como ya hablamos, de la comparación del ADN, análisis químico y observación en lo que ya sería una microscopiología. Si hablamos de su interpretación, este en sí científico habla de que analiza los resultados con lógica y conocimientos mucho más técnicos dentro de lo que sería su laboratorio, ¿verdad? Aquí es donde él analiza y hace su informe forense, que se escribe de forma clara y preciso y objetivo, colocando cada uno de la evidencia, pues, clara. Y ya en su presentación, en lo que sería el juicio, en algunos casos, el científico explica las conclusiones ante el juez, para así dejar claro, pues, su informe de una manera precisa y objetiva. Aquí es donde también existen, pues, tipos de científicos forenses. Existen muchas especialidades en sí dentro de esta rama. Cuando hablamos de aquí, también hablamos del forense del ADN, identifica personas mediante un material en sí genético, hablando del ADN. Si hablamos del forense químico, este analiza ya sea drogas, veneno, alcohol y sustancias ilegales. El patólogo forense estudia cuerpos que determinan causa y hora en sí de muerte. El balístico forense analiza armas, balas y de trayectoria en sí de disparos a cada uno de estos objetos. Y el forense en huellas analiza pues ya sus huellas dactilares en cada uno de este proceso. Y el forense digital analiza lo que sean celulares, computadoras, redes sociales, que esta tiene una capacidad que requiere ya sea estudios y preparación científica. Dentro de cada uno de ellos, pues se ve habilidades en sí de lo que sería cada uno de un científico forense, ya que un buen científico forense debe tener lo que es observación detallada, paciencia, pensamiento crítico, ética profesional, capacidad para trabajar bajo presión y responsabilidad. Al cometer, pues, un error puede afectar ya sea su proceso judicial y por eso su trabajo debe ser mucho más cuidadoso. Cuando hablamos de su diferencia en lo que sería la realidad y la ficción, ya que lo vemos mucho en lo que sería películas, como dije, series, y se lo da, pues se da que en las series los resultados son instantáneos, ¿verdad? Una sola persona hace todo. Pero en la realidad se sabe que los análisis forman días, semanas o meses. Este es un trabajo en sí en equipo y todo debe en sí documentarse. La ciencia forense es real, es más lenta, pero mucho más confiable. Esto también da una importancia, ya que la ciencia forense es clave porque nos ayuda a, ya saben, a resolver delitos, evitar condenar inocentes, aportar pruebas objetivas y fortalecer lo que es la justicia. Pues ya sabemos que sin ciencia forense muchos casos no podrían pues resolverse, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a la tarea en clase.
de primero de bachillerato. Como primera pregunta, tenemos, ¿cuál es la principal función de un científico forense? En nuestros cuatro ítems tenemos A, atender pacientes en hospitales, analizar evidencias para ayudar a resolver delitos o defender causar en un juicio o dirigir operativos policiales. Pues ya sabemos y de lo que hablamos dentro de la clase sería que analizar evidencias, ayudar a resolver en sí lo que sería un delito de forma clara y precisa. En la segunda pregunta tenemos, ¿qué evidencia analiza la mayor frecuencia de lo que sería un científico forense? A, opción de testigos, evidencia científica como sangre, huellas o ADN, informes periodísticos o declaraciones políticas. Pues hablamos, ¿no? Que cada científico forense pues tiene cada una su especialidad, donde se ve ya sea sangre, huellas, ADN, teléfonos celulares, redes sociales. La respuesta sería la B. Como última pregunta tenemos, ¿en qué lugares puede trabajar en sí un científico forense? A, solo en universidades. B, laboratorios, escena del crimen y tribunales. Únicamente en hospitales o solo en oficinas administrativas. Como hablamos en clase, pues se utilizan pues en laboratorios, escena de crímenes y ante un juez. Eso quiere decir en los tribunales. Bien, entonces le decimos decir hoy que la clase, su conclusión y su cierre, quiere decir que en este profesional, pues diré que combina ciencia y justicia a la vez, gracias pues, a su trabajo se pueden reconstruir hechos, analizar evidencias y apoyar en sí en las decisiones legales más justas. En esta profesión pues se requiere una vocación y ética y amor por lo que sería la ciencia.